Willy, compañero, ¿estás preparado para las misiones del día de hoy? Pues claro que sí, Vegeta, como siempre. Efectivamente, hoy continuamos con el DLC de traficantes de armas y atentos a cómo hemos tuneado este vehículo que sería el APM, donde ya sabéis que en el capítulo anterior conseguimos una mejora de investigación que añadía estos misiles. Dispara, Willy. ¡Buah, chaval! ¡Ostras! Espectacular, esto es una bestia parda, digamos que puede disparar casi constantemente. Y además también le he puesto pues una mejora así de color que le da un toque más agresivo. Así que hoy vamos a intentar... No dispares al camión. Huele al camión, no. Al camión no, Al camión no. Entonces, hoy vamos a intentar continuar consiguiendo los suministros para desbloquear la siguiente misión, ¿de acuerdo? A ver si nos da tiempo a hacerlo todo. Y estoy bastante motivado y vosotros también con los me gusta, porque es increíble el apoyo que estoy dando a esta serie. Como siempre os digo, si volvemos a superar los 77.777 me gusta, continuaremos con esta serie trayéndola al canal. Lo que pasa que si algún día no lo puedo subir con Willy es básicamente porque hay veces que no coincidimos, ¿a que no, Willy? Efectivamente, vale, días que yo estoy de viaje, lo que sea, o... Exacto, o y de hecho, no es posible. por eso estos días... Es la serie de Vegeta, que bueno, yo vine aquí invitado. Pero igualmente está bien que lo hagamos juntos. Lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día, o digamos que no he podido subirlo anteriormente porque Willy no estaba, entonces pues era imposible compatibilizarlo. Pero bueno, en cualquier caso vamos a por la siguiente misión de suministros, porque si conseguimos, bueno, tenemos que hacer dos en teoría para conseguir lo que yo quiero. Y ahora mismo están casi a la mitad mis suministros, te aviso. Bueno, pero esto en un momento, Vegeta, tú y yo somos unos cracks. Pues sí, no lo vamos a negar. Venimos aquí, echamos un vistazo al ordenador. Tengo $98.000 de valor de suministros actuales que luego los podemos vender, pero de momento nos centramos simplemente en conseguirlos para desbloquear las siguientes misiones. Entonces, le damos aquí y vamos a buscar unos cuantos suministros. Por 30.000 podemos comprar todos, pero nos gusta más llevárnoslo, ¿verdad? Hombre, ya verás. Aquí se viene. Vale, pues veremos qué nos toca. Ya sabéis que hay algunas misiones que son iguales, otras que son completamente distintas. Y tenemos que llevar los suministros al búnker. Vale, me dice, quizá tenemos que trabajar con Meriwether. Vale, ok. Venga, vamos directamente hasta este punto, hacia la APM, y posteriormente veremos qué misiones nos depara el día de hoy. Subimos. A mí no me sale el punto, a lo mejor me tienes que invitar. Ostras, es verdad que no te he invitado. A ver, un momento, le damos aquí, jefe, ahí estamos, gestión, y le damos a... sin socios, vaya. Habilidades de jefe, pues ahora mismo no te puedo invitar, creo, Willy. Te acompaño en esta primera. Sí, acompáñame y luego en la misión principal seguramente nos deje hacerlo. Venga, nos vamos directo. Uy, nos vamos directamente hacia el punto que está, te lo voy a marcar para que lo veas. ¡Oh! LOL, chaval. Bueno, está un poquito a tomar por saco, así que chicos, ya sabéis lo que toca. Está, pero a tomar por saquísimo. O sea, 7,5 kilómetros. Sí, aquí se les ha ido un poquito de las manos. Pero bueno, esta misión creo que nunca la hemos hecho. Veremos de qué se trata y posteriormente continuaremos. Así que chicos, mini transición y volvemos enseguida. Atento, Willy, porque estamos cerquita de nuestro objetivo, parece ser. Y mucho cuidadito, está aquí a la izquierda supuestamente, ¿no? Uy, nos estamos metiendo en la boca del lobo, ¿eh? No, igual no hay nada, ¿sabes? Que esto es muy típico de que llegamos aquí, ¿vale? Y ya está, hackeé el panel de seguridad. Uy, pero... ostras, tenemos que subir. Vale, han cambiado la... ¡LOL, Willy! Son malos, ¿no? ¿Son malos ahora? ¿Desde cuándo? Chaval! ¡Enchufa! A nosotros tonterías. Ahí estamos. Vale, voy a intentar acercarme para los paneles de seguridad. Ahí, para pero que tiene pinta de que estos van a ser ilimitados. ¿Sabes? Infinitos, sí. No sé yo, dispara eso de la izquierda. Eso explota seguro, Willy. Vale. Donde hay a tu otra izquierda, Willy. Donde pone 1 y 2. Eso podrá estallar. Chaval. Puede estallar. Se viene. Vale, nos ponemos aquí. Perfecto. Oye, menos mal que hemos traído el APM, también te lo digo. La tanqueta de Vegeta. Es que, No. es que no me sale en el radar, por eso te digo, ¿sabes? Vale. Detrás tenemos varios. Perfecto. Ahí estamos. Genial. Me bajo, Willy. ¿Me he quedado sin balas? ¿En serio? No sabía que... pensaba que eran infinitas, te lo digo. Vale, cuidado. Ahora cara a cara, cuerpo a cuerpo. Vale. Estamos. Muerto, segundo piso. Ostras. Intento subir, Willy, ¿me cubres? Te curo. Vamos, muertos. Subo. Madre mía. Oye, qué guapa la misión. Te digo en serio que lo ponen súper chulo esto. No, y es que yo pensé que iba a ser llegar y irnos en helicóptero, pero aquí nadie regala nada, ¿eh? No. Hasta los suministros cuesta estas misiones. Vale, voy a intentar hackear esto para entrar. ¿No? ¿Cómo va esto? Hackear. Vale. A ver, me acerco aquí y hackeo. ¿Qué leches es esto? Vale, hackea el panel.
Ah, vale, 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 lo pillo, Willy, ¿me cubres? Te cubro los que veo, pero no me sale nadie en el radar. Ah, vale. Vale. Ahí estamos. Ahí ¿Qué es un minijuego o qué? Sí, es una especie de minijuego. Vale, aguanto un ¿Cómo se lo poquito. ocurran, macho? Ahí estamos. ¡Ojú! ¡Estoy dentro! Vale. ¿Y ahora? ¡Qué guapo, tío! Espérate, pues matando gente estoy. Hay un tío aquí. ¡LOL! ¡Que atraviesan los cristales! Bueno, chaval. Bueno, chaval, vale, no pasa nada, Willy. Ya he llegado y he abierto la puerta, así que no te preocupes. Vente si quieres conmigo ahora. Vale, vale, estoy detrás tuya ahora mismo, ¿eh? Aquí tenemos a uno. Venga, a tu casa, fiera. Uf, chaval, qué guapo. Te digo en serio que esto es una pasada. No, es que el hecho de que hayan metido, o sea, todo esto... Uy, que me dispara alguien. Sí, yo, perdón. Vale, sí, el que habían puesto todo esto solo como suministro, que ni siquiera es la misión principal. Es que esto como misión principal ya mola, ¿sabes? Sí, qué guay, tío. Vale, subimos por aquí. Tranquilo, Lemont. Seguimos subiendo. Uy, madre mía. Voy a sacar unas piernas con esto, macho. Ahí estamos. Hombre, lo bueno que aquí tenemos vidas ilimitadas, pero luego la misión principal están limitadas a una. ¿Sabes? Entramos. Es cierto eso. Por aquí está el tío que me ha matado antes. Ahí está, a su casa. Ostras, que son varios, espérate. Me escondo aquí abajo. Vale, puedo entrar aquí, ¿eh? Vale, sí. Willy, cuidado. Cuidado, ahora. Vamos. Entro. Muertos. Madre mía, qué entrada. En plan peliculero, ¿eh? Vale, se supone que me equivoco con el fusil electromagnético experimental. Mientras lo transportas no podrás cambiar a otras armas. Si te matan, el fusil electromagnético resultará destruido. ¿Qué leches? ¿Qué es esto? ¿Qué tienes? Puedes usar los buzos cercanos para llevar los suministros al búnker. Un arma que flipas en colores. Cuidado que no me maten, porque se supone que fracasa la misión. No puedes cambiar de arma, has dicho, ¿no? Exacto, no lo tengo muy claro. No sé qué me han dicho, es que como lo dicen tan perisa, ¿sabes? Y estás aquí con la tensión. Ostras. Pues para adentro. Creo que ese arma es el arma que sale en GTA en los mods. Sí, es esta, sin duda. Vale, me subo en metralletas. Ostras, cuidado que ahora ya los otros jugadores nos ven, Willy. ¡No te caigas! Si es anfibio, Vegeta. No puedo disparar, ¿verdad? Que estoy sin munición. Vale. Avanzamos pues. Nos piramos. Se supone que podíamos coger los helicópteros que había por aquí cercanos para llegar hasta el objetivo, que está a tomar por saco. Pues si quieres los cogemos, ¿sí? Sí, ¿Dónde están? vale, te los marco, espérate. Hay helicóptero justo en la otra zona. Tenemos que volver por ahí. ¿Dónde hemos venido, Willy? Por donde hemos venido tenemos que dar la vuelta. Vale, no hay problema porque vamos con esto, ¿sabes? Bueno, no hay problema en principio. Oye, ¿y esto de que se quede sin munición? A ver, también hay que disparar como 100 balas, ¿eh? Pero, ¿por qué? Sí, pues porque imagino que estará limitado. Luego, si lo vuelvo a meter dentro del camión, posiblemente se cargue la munición. Cuidado, Willy, hijo mío. Vale, ahí estamos. Y al fondo, sigue por aquí. ¿Has visto qué guapo el submarino de la izquierda? Sí, esto molaría poder cogerlo en algún momento, ¿eh? Vale. Y páralo aquí. Ostras, no, un poquito más adelante. Más adelante. Willy, más adelante. Usamos esto como cobertura y bajamos. Vamos para allá. No me saben. ¿Los enemigos no estaban aquí? Ahí está. Buenísima. Me disparan, no sé por dónde, pero bueno. Helicóptero. ¿No me deja subir? A ver si me deja mi Willy. Me deja. Vale, súbete. Cuidado que nos matan. Tienes que irte solo. ¿En serio? Bueno. ¿Y esto? Vale, coge ese. Perfecto. Chaval. Venga. Nos vemos en la victoria, Willy. ¡Nos vemos! Oye, vaya locura de misión esto, ¿eh? ¿Y el arma te la puedes quedar para siempre? No lo creo, sinceramente. Lo veremos a continuación, pero lo dudo bastante. Igualmente voy ahora a toda leche. Esto ya es mucho más fácil, vale. Llegamos en un momento, entregamos los suministros y misión completada. Entre comillas ha sido sencilla, exceptuando por el hecho de que había muchos enemigos. Hombre, te digo que si no vamos con el APM este que llevábamos, pillábamos, también te lo digo. Sí, eso es cierto. Y además, como teníamos mejorado, y eso que yo no veía del todo los enemigos, ¿eh? Están viniendo helicópteros enemigos, aunque dudo que nos puedan pillar. A lo mejor. No, enemigos. Me están persiguiendo dos que flipas. Vale, estoy huyendo como buenamente puedo, pero como se den la vuelta me destrozan. Igual puedo parar y destruirlos con este arma.
No me voy a jugar demasiado. O bueno, con el Buzar ese dispara. Sí, pero para darles igual, ¿sabes? Salgo yo perdiendo. Son 2 contra mí. Bueno. Pero bueno, como si fuesen 20, ¿sabes? Da igual. Pero por si acaso tampoco vamos a bobear demasiado. Vale, estoy cerquita del punto. Tú sí que es cierto que vas a ir más lento. Sí. Aunque luego si entro le puedo dar a entrar con amigos, así que no te preocupes porque puedes aparecer conmigo. Entregamos esto y no sé si con esto completaremos todos los suministros. Creo que nos quedaría otra más de suministros, si no me equivoco. Veremos si la siguiente es sencilla. Y si no, el próximo día o en el canal de Willy hacemos la misión principal, vaya. Vale, estoy intentando llegar. Pero hombre, de momento tampoco creo que hayamos tardado mucho, porque como hemos cortado el la caminata... Vale. Sí, además esa ha sido relativamente... Bueno, es que no ha sido sencilla tampoco, te iba a No, decir. ha sido cortita, pero no sencilla. Vale, y estoy llegando, ya prácticamente estoy en la cárcel. Bueno. Hombre, lo guay que llevo yo los... digamos, los suministros. Vale, estoy bajando. Estoy bajando poquito a poquito. Poquito a poquito, suavecito. Aquí está el camión. Vale, y he llegado. Bueno, ¿no seré yo un profesional piloto? Pues sí. Sargento Jetta siempre cumple su misión. Oye, me encanta este arma, te lo digo. Me da como cosa entregarla. Uf, ojalá la pudiese tener, tío. Es como una especie de lanzagranadas, ¿sabes? Sí, yo no sabía que eso estaba en el juego, vaya. No, yo. Lo vimos cuando pusimos los mods en PC, ¿te acuerdas? Sí. Vale, entrega completada, se han entregado los suministros y ahora veremos cuántos tenemos y creo que todavía queda una misión más para completar el desafío o digamos poder acceder a la misión principal. Entonces, bueno, de hecho ya puedo coger la siguiente misión de golpe y lo voy a hacer, Willy. Vale, venimos aquí y cogemos la siguiente misión porque estoy, vamos, Pero invítame antes. casi 100% seguro, sí. Le damos aquí, Ahí estamos. contratar socios, perfecto, ¿lo veis? Así es como se hacía amigos. Vale, Willy, se supone que ahora te llegará el mensaje. Venga, mientras tanto, vamos hacia la derecha. Sí. Avísame cuando... ¿Ya estás dentro? Vale, perfecto. Sí, estoy. Willy, somos socios, compañero. Dentro de VG Corp. Me voy a tomar aquí una bebidita. Ay, madre mía, y luego cogemos la misión. Es que me gusta mucho. Hay veces que hay que, ¿sabes? Saborear la vida. Y me tomo un Sprunk. Qué fresquito está. Vale, me dice, muy bien, ahora el trabajo de verdad puede empezar en el laboratorio. Ah, vale, en el laboratorio, no es misión principal. Vale, venimos aquí, tranquilo. Porque mientras tanto también sabéis que se están haciendo algunas investigaciones que os la voy a enseñar. Y la siguiente no tengo muy claro qué es. Es como para una especie de accesorio de arma, fijaos. Le damos a investigación y tendríamos esta, que, bueno, de hecho, por 180.000 la vamos a desbloquear, a ver qué es exactamente. Y se supone que es Iron Ace. Mira holográfica para el fusil M2, MK2, es un poco caquita, en verdad. Y los siguientes son minas, Willy. ¿Minas dónde? ¿De qué? Mina de, no sé si de proximidad o para vehículos, creo que son para vehículos. Vale, entonces, vamos a por más suministros, confirmamos. Y venga, veremos cuál es la siguiente misión de suministros, que por cierto no vale comprarlas, tienes que robarlas para que así se te active la misión principal. Lo digo para que lo sepáis, por si alguien anda con la duda. Y ahora tenemos que hacer lo siguiente. Vale, Willy, sabemos de qué tipo de misiones está. Destruir los camiones. Efectivamente. Mira, y aquí tengo el APM. Vale, lo voy a coger yo, si quieres. Es decir, tú conduces, conduzco yo. Bueno, conduzco yo. A ver si tienes misiles, si no, pues ahora cambiamos. LOL. ¿Pero si llevo paracaídas? ¿Pero si llevo paracaídas? Bueno, pues esa caída no la he parado. Vale, Nada. no puedo disparar. Espera, voy a hacer una cosa. Una cosita. Vale, vamos a probar si metiendo el vehículo en el camión se supone... Ah, vale, si nos han dado un coche a todo esto, Willy. Claro, tenemos el de la metralleta, mejor. Vale, pues nada. ¿Conduces tú o conduzco yo? Venga, conduce tú esta vez. Uy, va, me he metido en el camión. Soy tonto. Vale, conduce tú esta vez. Y a ver si ahora puedo salir del camión, porque justo me he puesto en encima del punto donde te metes en el camión. Vale. Destruye los camiones. Oye, todo esto que es por tiempo, pero vamos, que nos sobra tiempo, evidentemente. Vale, salimos del camión. ¿Y dónde está Willy? Aquí a la derecha. Voy a disparar yo esta vez y tú conduces, así que... espero grandes cosas de ti, Willy. Ya verás. Las vas a esperar bien. Estamos a 6 kilometrillos. Sí, pues bueno, se huele transición, ¿no? Se huele. Atento, Willy, porque aquí a la izquierda tenemos el primer camión. Bueno, este giro. Ahí está. ¡Ay! Bueno, qué espectacular, ¿eh? Y encima va a tener suministro, me lo estoy oliendo. Yo también me lo huelo, cuidado, no nos acerquemos demasiado, Willy. Y atrás. Ahí estamos. Y que estalle. Si igual no estalla.
está costando estallar, Ahí estamos, madre mía, chaval. Bueno, pues nada. Suministro, bien, 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 bien. Bueno, ya tenemos la ¿Y mitad. a dónde vamos? Ahora tenemos que ir al siguiente punto. Vale, están más o menos cerca todo lo demás. Aquí al lado. Bueno, al lado, pero tú vas muy deprisa. Esta vez lo estás conduciendo genial, te lo digo. Hombre, esta vez y todas, Has estado practicando bastante. Uy, uy, uy. Buenísima, justo lo que queríamos. Este era el camino, ¿verdad? Sí, sí, era este además. Vale, sigue por ahí a la izquierda, perfecto. Oye, están viniendo enemigos. Esta vez, esto no pasaba antes, ¿no? Si no me equivoco. Oh, ¿por qué vienen con enemigos? Esto es nuevo, vale, por aquí a la derecha, Willy, métete un poquito aquí. Ahí a la derecha, perfecto. Y por ahí enfrente. Vale, se supone que ahora mismo vamos en buena dirección. Sí, 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 sí. Y están aquí, genial. Vale, sigue. Vale, uy, señala el mapa, qué bien. Sí, sigue por... Bueno, ahora ya los otros jugadores nos pueden ver, pero nos da igual. ¿Sabes? Que vengan si se atreven. Oh, por aquí, buenísima. Muy buena, muy buena esta. Muy espectacular, ¿verdad? Sí, bastante. Hoy tu conducción está siendo, vamos, envidiable, podríamos decir. Vale. Vale por muchos. Oye, ¿por qué leches no...? ¿No qué? No sé, no encontramos ninguno. ¿Me puede cortar 5 kilómetros? Sigue, no, sigue avanzando, no estamos tan lejos. Es decir, lo que pasa es que se están moviendo, entonces constantemente cambian. Vale, por aquí a la derecha. Y los tenemos en breves, Ahí tenemos dos. De hecho, imagino que dentro de esos dos tendremos los objetivos. Y cuidado que por detrás nos están siguiendo. Lo que faltaba, por aquí a la derecha, buena. Y ya los tienes que casi ver en el mapa. Cuidado que viene otro jugador aquí a la izquierda, ¿no? ¿Me ha dicho? Sí, sí, vale. Sí. Estoy atento. Cuidadito. Que aquí se huele un posible pillamiento. Vale. El tío se va. El tío en principio no parece... Por su parte, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, por su parte, claro. Vale, y está justo aquí detrás. Cuidado, Willy. Pone 3 kilómetros, porque a mí me indica ya directamente el... ¿Sabes? El sitio. Vale, vale, cuidado. Entrega. Ahí estamos. Nos disparan por detrás, Te lo digo para que te muevas, vale, buenísima. Nada. El siguiente aquí a la derecha. Detrás no puedes disparar, ¿verdad? No, no puedo. Vale, le enchufamos a este. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, yo igual me bajaría y le destrozaba esto en la cara, ¡Oh! Pero, Willy. Así dispara. Pero si has pasado al lado, hijo mío. Madre mía. ¿De qué? El conductor le llaman a Willy, macho. Vale. Deprisa por los suministros. Disparado a tiro. No, ha sido por la explosión. Espera, los suministros, Willy. Vale, tranquilo, que vienen varios vehículos enemigos. Venga. Vas a jugar a un juego que se llama el juego de la muerte. Y Vegeta es el amo. Vamos. Por ahí al fondo, bien más. 1, 2 ¿Me quita el arma? y 3. Suficiente. Dime. ¿Lo del superarma? No me lo he quedado. Me lo han quitado. Vale, y ahora nos vamos al siguiente. ¿Tenemos todos los suministros? Ah, sí, ya los tenemos todos, Willy. ¿Los dos? Mira qué suerte que de 3 nos hayan dado 2, Pues sí, la verdad es que sí. Pues nada, volvemos directamente hacia la base y entregamos la misión. Acabamos de llegar al punto, Willy. Marcha atrás. Y perfecto, bueno, aunque marcha adelante luego entramos. Y ya hemos entregado todos los suministros. Se supone que ahora, en teoría, deberíamos tener disponible la misión, ¿vale? Vamos a comprobarlo, si no, pues haríamos otra de suministros y el próximo día o en el canal de Willy haríamos la misión principal. Si podemos hacerla bien, si no, lo hacemos de esta forma. Así que venga, todo entregado. Has pagado 9.400, he pagado 9.000 y pico. Uy, ¿En serio? ¿Por tu mantenimiento? Sí, exagerado. Vale, entonces, ahora, si salimos de aquí, por esta zona se sale, Willy, perfecto. Destruye cargamentos, vale, salir todos del búnker, ven conmigo. Entramos en el camión y comprobamos si tenemos disponible, pues, la misión esta, que podría ser curioso el hacerlo en el día de hoy. Pero vamos, que de momento estamos avanzando muy, pero que muy bien. Y venga, accede al ordenador de la pantalla táctil, centro de operaciones móviles. Ah, se puede hacer desde... Bueno, en fin, prefiero hacerlo del camión. Somos de la vieja escuela. Oh, por cierto, voy a intentar meter esto. A ver si me deja ahora, que se supone que sí. Y mejorarlo, ¿no? O lo que sea. No, para el tema de los misiles. Ah, restaurarlo. Exacto, a ver si de esta forma pues vuelves a tener misiles ilimitados, bueno, o limitados, según se mire. Y como podéis ver, pues aquí podemos personalizar todo. Y lo importante sería lo siguiente, es decir, nos vamos a la parte de armas, ¿de acuerdo? Y le pondríamos la batería SAM, esta que estáis viendo. Antes teníamos esta y ahora tenemos esta, que es una cosa súper tocha. Entonces, salimos del centro de operación, no, salir del vehículo, perfecto. Aquí lo dejamos y voy a echar un vistazo al ordenador principal. Venimos por esta zona. Y necesito también munición a todo esto, pero bueno,
ahora le echo un vistazo. Iniciamos sesión. Y Willy, tenemos la misión. Pues venga, vamos a darle. Vale, en el canal de Willy intentaremos hacer la de la tapadera por los aires, esta que estáis viendo, que sería la de tener un camión y llevarlo a algún sitio o lo que sea, ¿no? Pero es con el camión tocho, sería con el camión donde estamos ahora mismo. Así que, vale, iniciamos esta misión y confirmamos. Venga, se viene lo bueno, ¿eh? Buah, tío. ¿Cómo hay que ir hasta allí? ¿En avión o en...? Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. Ahora voy a seleccionar la misión, Willy está invitado, así que chicos, vamos a la misión. Vale, Willy, pues aquí comienza todo, ¿no? Pues sí, tengo un pistolón. Sí, pues yo voy a pillarme la buena, que sería esta, la tuneada. Y vamos a echar un vistazo porque se supone que de algún modo, ¿cómo salimos de aquí? Estamos en la playa. Me estás explicando. A ver, total discreción. Espera que entreguen el APC. ¡Ojo! Uy, yo lo llamo APM y es APC. APM de Apocalipsis Minecraft, es que soy tonto. Bueno, el APC. ¡No, Willy, ¿qué haces! No esperamos. Uy, Hola, chaval. qué guay el efecto, ¿no? Uy, ¡Hola! chaval. Oiga, que este no es como el mío. Vale, este es como el mío, pero sin mejorar. Vale, Es vale, un poco vale. raro, la verdad. Pues me acabo de dar cuenta que se llama APC y no APM. Madre mía. Apocalipsis Minecraft me ha hecho mucho daño. Vale, subimos. Perfecto, ¿conduces Uy, tú? Manejo bajo el agua, tú disparas. Vale. Ok, hay un carguero hundido cerca de la costa. Tú, Willy, que tiene ya menos vida el... Es que Porque es si tonto. no nos parece demasiado fácil las misiones, ya lo sabes. Es que de verdad, macho. Vale, vamos para allá. Hay que ser... O sea, es que mi compañero es así, chicos. Sí. Es así y se queja, ¿sabes? Bueno, Hombre, bueno. pues claro, que el helicóptero nos iba a tirar el tanque. Tú lo has disparado al helicóptero, has matado al del helicóptero y Yo encima... me dan un RPG y tengo que dispararlo, Vegeta, lo siento. Vale, por ahí a la izquierda, Willy. Vale, ¿me marcas sobre el puntito? No, pero si lo ves en el mapa, ¿no? Sí, pero no veo si está justo aquí o... No, mucho está más bastante abajo. lejitos, es decir, tienes que cruzar. Vale, cruza por ahí abajo si quieres. Era muy espectacular esto, Lo guay de esto son... Oye, voy más deprisa si disparo. En plan, ¿sabes? Como si hiciese la potencia inversa. No sé si me explico. Sí, te explicas. Puede ser que tenga sentido en plan tanque, ¿no? Sí, exacto. Vale, seguimos. De momento, enemigo no vemos, pero si nos dan a la tanqueta, enemigo va a haber. Se supone que tenemos que meternos bajo el agua a buscar el carguero hundido. No sé cómo meto bajo el agua, también te comento. Pues al cuadrado o al círculo, 1 de 2. Vale, cuidado, cuidado, Willy. Las piedras estas las ves, ¿no? Digo, Hombre, claro que la veo, si tengo ruedas. a punto de comerte una. Vale. Bueno, en principio la misión no será de las más sencillas de la historia, ¿no? Me han dicho. En primera persona la voy a jugar. ¡Hala, qué guay en primera persona! Yo no puedo ponerme en primera persona. Vale. Bueno, pues nada, seguimos aquí tranquilamente, ¿no? ¿No será esta la misión más sencilla de todas? Le gusta mucho lo del GTA, ¿sabes? Como que mandarte a tomar por saco de donde apareces, ¿sabes? Es como muy, muy suyo. Porque si te fijas en la misión de los suministros... ¡Ojo! ¡Cuidado! dispara. ¿Pero son enemigos? No. ¿Por qué voy a disparar? ¡Oh, lol! ¿Qué es esto? Bueno, a lo mejor no hay que bucear, ¿eh? Los mercenarios del equipo posicionados justo encima de lo... ¿Vale? Están justo encima, vale, del barco. La parte de mercancía esta es muy profunda. No sé. No sé qué nos han dicho. Vale, pues Willy, matarlos a todos. ¡Vamos! ¡Uy, mira! Ahora sí lanchas. Uf. Ahora Esto es todo tuyo, dispara, ¿eh? Sí, pero acércate un poquito más. Pero si os estoy acelerando, chico, dispara ya. Que no, tú tranquilo, tú tranquilo. Ahora. Tranquilidad, la primera. Ahí, fuera. Es que esto tiene caída y además con el agua. Tú piensas que con el agua va a ser súper extraño. Vale, muertos. A la derecha viene una. A la derecha, ¡Wow! uno arriba y otro izquierda, ¿eh? El de la izquierda se ha quedado, se ha encallado. Vale, muerto. Vale, cuidado helicópteros. Ostras, Pedrín. Uf, cuidado. Vale, Voy a frenar destruido. aquí, ¿vale? Voy a frenar, Perfecto, voy a frenar. ya está, Willy. Por ahí a la derecha. Hay un tío arriba, disparándonos. Vale, un momento. Primero, ¿La lanchas. plataforma? Venga, lo veo ahora. Ahí estamos. ¡Hola! Y por detrás tenemos otro. Venga, a su casa. Ok, queda uno aquí dentro. Ahí enfrente lo veo. Vale. Vea los restos y roba los paquetes. ¿Que tenemos que bajarnos? Sí, creo que sí. Cuidado que hay más gente por aquí, Willy. Ostras, que creo que tenemos... Vale, vale. Primero matamos a estos por si nos la lían. Que tenemos solo... Sepárate, Willy, que nos enchufamos nosotros solos. Willy, Dios mío. Estoy separándome, que es que no ves que tarda un rato, Vegeta. Es Ahí que de verdad, estamos. para tener una PC. Perfecto, muerto.
Supuestamente está abajo, ¿eh? Sí, pero antes yo quiero matar a todo el mundo para evitar liaditas. Vale. ¿Este es el barco de chanquete que teníamos nosotros? El remolcador puede ser, ¿eh? Sí, sí, solo que aquí tiene utilidad. Sí, tiene toda la pinta, macho. Vale, y ahora sigo destruyendo, mira. Y no todavía en proa, ¿eh? Muerto. Vale, Parece que puedo reventar el barco, ¿eh? pues lo destruimos si quieres. Vale, estoy por bajar ahora. Acércate mientras tanto ahí a la derecha, ¿vale? Para luego ¿Derecha cuando o a la salga. izquierda? Da igual. ¡Hasta luego! Uy. Uy, me tengo que equipar con esto. ¡Oh! Y ahora me puedo sumergir. Vale, Willy, que tengo... ¡Holo, holo, holo, holo! Vale, estoy bajando por los suministros. Bueno. Qué guapa la misión, te lo digo. Oye, pero que estamos bajo tierra, bajo agua, ¿eh? Vale, tengo... ¡Ostras! ¡Vienen helicópteros! ¡Ostras! ¡Qué liadita! Vale, Me estoy ahogando, ¿eh? veo el otro suministro. Uf, ¿Yo por qué no tengo nada para equiparme? pues... pues no lo sé, porque igual solo puede tenerlo uno. Vaya. Willy, no te ahogues, por favor. Dios, Me voy a subir en la tanqueta, ¿vale? qué guapada esta, tío. Te lo digo en serio, es una pasada. Y todo esto en el multijugador, ¿eh? En el multiplayer, sí, que, vamos, yo de verdad lo estoy flipando. Vale, voy a la tanqueta, Willy, y nos vamos de aquí. Estoy manejando yo porque van a venir ahora lanchas. Vale, genial. ¿Quieres que conduzca? Sí. Vale, pues nos vamos. Vale, nos vamos de aquí echando leches. Poquito a poquito, que es lentita la cosa. Y nos vamos. Vale, qué guapada, tío. De verdad lo gozo con las misiones estas, te lo digo en serio. Como que no se aprecia el curro que se pegan con los DLCs, ¿verdad? No, este en concreto yo diría que para mi gusto es el mejor DLC. Ha habido otros que está bien porque incluye misiones, por ejemplo, de los moteros, incluye misiones que no hemos hecho. No descartamos en un futuro hacerlas porque, ¿te acuerdas? Compramos el club de moteros y demás, pero luego nos metimos en las misiones. Pero la verdad que hay un mundo dentro de cada DLC que nosotros desconocíamos como tal. Vale, pues venga, salimos. Y creo que es por esta zona, si no me equivoco. Y mira, ahora tenemos que ir... Sí. Campo otra vez. Es lo bueno de que sea anfibio, ¿verdad? Claro, ahí estamos. Venga, ala. Seguimos avanzando. Buenísima. Ahora Hay más, seguimos. No hay problema, lo destruye el Willy. Por este lado. También podríamos haber acortado un poquito, pero bueno, somos así. Nos gusta seguir las normativas. Bueno, hemos llegado por la playa, es decir, esto estaba preparado así, en plan desembarco de Normandía. Buenísima esa, cuidado. Buenísima. Ahí estamos. Y ese ya. ¿Se ha muerto? Bueno, que ha salido de la llamarada como si no hubiese Sí. pasado nada. Ahí enfrente, Willy. Bueno, eso detrás. Casi no da. El esquivator, ¿no serás tú ese? Pues sí, no te lo quería decir, pero es mi nombre en clave. Llevar el APC al punto de entrega. El APM, macho. Cada vez que pienso que estoy diciendo APM de 20 minutos. Vale. Ahí tenemos a otro. Enchúfale bien. Buenísima. Para que vuelva. ¡Uy, detrás! ¿Detrás? Se ha chocado contra nosotros y ha pillado. Es que tu APC es espectacular. Sí. Mi APC. Vale. Te digo que creo que nadie sabía cómo se llamaba, la verdad. Bueno, alguno seguro que llegaría el típico. Yo sí sabía. APM, Apocalipsis Minecraft, de toda la vida. Se llama nuestra Apocalipsis Minecraft. Vale, dale ahí, buenísima. Está bien. Y este, pues por estar donde no tiene. ¡Oh! ¡Bueno! Anfibio total. Y por la izquierda, mira, ese que no es. Ah, no, es un coche aparte. Es un civil. Civiles no, Willy. Civiles no, vale, pues venga. ¿Podré no pases por encima? Nunca le pasaría por encima. Por el lateral, sí. Derecha. Mira este. El camión de la basura. ¿Civil? Sí, pero bueno. Le dejamos pasar. Y aquí a la izquierda. ¿Qué es esto? Hay puntos azules. Sí, es su gente. Lleva el APC al punto de entrega. Esos son coleguitas. Es zona segura, se supone, ¿no? Se supone. Perfecto. Aquí izquierda, ya. Uy, pensaba que se entraba por esta puerta. Vale, tranquilo, damos la vuelta. Aquí entramos. Muchas gracias, soldado. A usted, sargento. Y que esto esté de multijugador, flipo, Sí, muy guay, Llegamos al punto de entrega. Willy, ¿cómo te gusta liarle en el último segundo? Uy, parece que se haya bugueado. Uy. Digo, capaz de que se lo haya cargado y no la den por no completada. Eso sería muy de Willy, además. Pues oye, $11.000. Experiencia no demasiada, pero misión completada.
Oye, genial. Like, le damos a me gusta. Perfecto. Un buen me gusta y ellos también tenéis que darle vosotros a me gusta, Sí, chicos. evidentemente. Y continuar. Y aquí dejamos el episodio. Dale a continuar, Willy, a la X, si puedes. Perfecto. Y aquí yo creo que vamos a dejar este episodio en cuanto cargue la partida. Y misión completadita. Además que hoy 2 suministros más misión. Y toda la primera, que me sorprende el no haberla liado, entre comillas, después de haber empezado, ¿sabes? Somos expertos. Sí, bueno, pero hemos empezado con el APC con un poquito menos de vida de lo normal, ¿sabes? Porque tenemos un compañero... APM le vamos a llamar ahora. ¿Eh? APM le vamos a llamar ahora. APM, se va a llamar... A partir de ahora va a ser el APM. Si lo veis por algún canal o lo que sea, el APM. Es decir, no se llama PC, se llama APM. Sino que en el juego del GTA lo han puesto mal. No os preocupéis, chicos, todos sabemos la verdad. Es una APM. Pero bueno, aquí despedimos el episodio, por favor. Que cargue esto ya. Y el próximo día nos vemos con más. Nosotros os decimos lo siguiente, que si vemos que participáis muy positivamente, sin ningún problema seguiremos trayendo más episodios y más cositas de este DLC. Y en un futuro, si vemos que os gusta y habéis participado muy positivamente, igual nos metemos con el de moteros, que sí que es cierto que compramos la serie, pero lo dejamos de lado. Y también, si no me equivoco, el tema de el Maze Bank el Maze Bank ¿no te acuerdas, Willy? Es verdad, también la torre esta... Que no hicimos nada del tema de los presidentes, No, y ahí se supone que había bastantes misiones también que podíamos hacer de este estilo. Así que, bueno, en fin, es un mundo de posibilidades que no depende de vosotros. Y aquí, en medio de la nada, yo pensaba que iba a aparecer directamente, pues en fin, en mi búnker. Vamos a dejar este episodio y el próximo día nos vemos con más. Willy, muchas gracias, compañero. Y nada, mañana o pasado mañana y en su canal pues intentaremos hacer la siguiente misión. Y nos vemos en el siguiente web gameplay. ¡Chao, chao!